Bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el Santísimo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, queridos hermanos, inshallah que se encuentren bien. Y vamos a continuar con la exégesis o el tafsir de la Sura Nasr, que estamos viendo, que hemos visto un poquitito la última clase, que terminábamos con Sura Kafirun. Y con respecto a la Sura, perdón, a la Sura Nasr habíamos hablado, habíamos dicho que el mismo profeta había asentido a esta opinión que había dicho Ibn Abbas, en donde le dice al profeta que, bueno, parece que esta sura está anunciando tu partida, está anunciando tu muerte. Y el profeta asiente y le dice que sí. Habíamos visto entonces que es una sura en la que la mayoría de los exégetas tienen la opinión de que fue descendida albriciando el triunfo de los musulmanes sobre la Meca, ¿sí? Lo que sería el Fatah, digamos, la victoria sobre la Meca, la conquista sobre la ciudad de la Meca por parte de los musulmanes, ya al final de la vida del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Entonces, con respecto a esto, vamos a decir que hay otro punto de vista también. Y que si nosotros analizamos, la verdad que es muy lógico y hay que tenerlo bastante en cuenta, es que de la victoria de la que se habla es una victoria absoluta, es una victoria en donde dice que entrarán los musulmanes en bandada. Y si bien en la época del profeta Muhammad, cuando triunfaron los musulmanes sobre la Meca, también hubo, digamos, una gran cantidad de conversiones de personas que aceptaron el Islam. Algunos lo aceptaron por la fuerza. Sabemos que hay un grupo que han aceptado el Islam porque no les ha quedado otra y que se encontraban dentro de los hipócritas. Pero como habla de una victoria absoluta, digamos, ¿no? Entonces hay una que también está reforzada en algunos dichos, algunos hadices, por ejemplo uno de Amirul Mu'minin, alayhi salam, y cuando habla de esta victoria, está hablando de la victoria de Dios principalmente y del Islam en todo el mundo, es decir, del establecimiento del gobierno mundial del Imam al-Mahdi. Muy bien, con respecto a este tema que habla sobre este Fatah, ¿sí? Sobre esta victoria, y que, digamos, muchos tienen esta visión de que es la victoria sobre la Meca. Vemos que en la Sura An-Nasr se toca este tema como una victoria universal. Y esa victoria universal, ese triunfo absoluto del Islam, se va a lograr cuando se cierre el círculo del Wilaya. El círculo de la profecía, ¿sí? El círculo Nabawi, digamos, o del Nubuwa, que comienza con Adán, que se cierra con Muhammad, es una cosa. Y el círculo del Wilaya, que comienza con el Imam Ali alayhi salam, se cierra con el Imam al-Mahdi, establecido en el gobierno, ¿sí? Es decir, no con la primera aparición del Imam, sino con la aparición, el zuhur del Imam al-Mahdi, en el final de los tiempos, donde establece el gobierno
de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, esto es una victoria universal. Y esto, el mismo Imam Ali alayhi salam, en una de las batallas, en una discusión con otra persona, y figura en un libro, por ejemplo, el Imama, está esta conversación en donde el imam dice que el Fatah es la victoria integral, digamos, del Islam, o sea, la victoria y, digamos, el buen fin de los piadosos, digamos, de los siervos justos de Allah, que se va a dar en la época del Imam al-Mahdi, donde él va a, digamos, a gobernar. Entonces, esto dice, está en el el Imama, en el que todo Dalail el Imama, y también está, es un reboyat, es una hadith que fue recordado por Ayatollah Safi. Muy bien, entonces, a ver, ¿qué más dice? Bueno, y que el imam le da una importancia mayor y nombra esta ley, ¿sí? La primera, esta ley de Surat al-Fatah, cuando nombra esta victoria por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, esta victoria por parte de los musulmanes, ¿sí? Él dice, "Idha ja'a nasrullahi wal fath", dice, llegará en el momento del levantamiento del Imam al-Mahdi, del establecimiento del Imam al-Mahdi. También hay una opinión sobre este Nasrullah que se nombra, ¿sí? Esta victoria de parte de Allah. En un comentario dicen que se considera este Nasr como la victoria de Dios, dice, y la victoria de Dios se establecerá con el establecimiento del gobierno del Imam al-Mahdi, y este Nasrullah, esta victoria de Dios, se refiere a la victoria final de Dios, ¿sí? Y la victoria final exactamente es igual a lo que hemos dicho antes, se da cuando se establezca en el mundo completo el gobierno del Imam al-Mahdi y el gobierno de Dios en la tierra. Entonces, a ver otro punto más, si puedo decir al respecto. Bueno, acá cita que la mayoría de los exegetas tienen esta visión de que tiene que ver con la conquista de la Meca, pero que si vemos las diferencias entre, digamos, los signos y evidencias lingüísticas que tiene, digamos, digamos, el énfasis que hace sobre este Fatah, sobre esta victoria de Allah, sobre el auxilio de Allah, y sobre, digamos, lo que va a suceder después, que el mismo Corán dice que van a entrar a Fuaya, o sea, van a entrar en gran hermandad las personas a la religión de Allah. Eso se va a producir exactamente con el triunfo del Imam al-Mahdi, donde la mayoría, casi el 99,99% de los seres humanos van a aceptar el mensaje de Dios, del profeta y del Imam Mahdi, o sea, van a aceptar el Corán, van a aceptar el mensaje divino, van a aceptar la nubuwa del profeta Muhammad y el imamato de los musulmanes. ¿Sí? Creo que se entiende, ¿no? Bueno, porque después yo justo estoy traduciendo un artículo acá, quizás no soy muy claro, pero digamos, todo el contenido de la sura da a entender que es una victoria mucho más grande que la victoria de la Meca. Eso es el mensaje principal de esta visión del Tafsir. Por lo tanto, esa victoria absoluta, digamos, esa victoria y ese triunfo contundente, solamente y universal, donde las gentes van a entrar de esa forma, atadas al Islam, se va a dar con el establecimiento del gobierno de la tierra. Muy bien. El Imam Sadiq alayhi salam
Con respecto a esto, dijo Dios, hará triunfar sobre los enemigos a quien le reciten sus oraciones obligatorias y en las aconsejables, o sea, sobre los méritos de esta sura, está el triunfo también, los asuntos sobre los enemigos, y dice que esta persona entrará en la Asamblea Universal y llevará consigo un certificado, el cual lo acompañará desde su morada en la tumba y constituye la garantía de salvación del fuego infernal. En otras palabras, la persona que lea esta sura va a ser portador de un as debajo de la manga el día del juicio, y por supuesto, siempre lo explicamos, no significa leer solamente, sino pensar, reflexionar y observar todo lo que dice cada una de las suras del Corán. En este caso, la sura An-Nasr también nos puede enseñar de alguna forma que nosotros cuando obtenemos la victoria, o para obtener también la victoria, debemos glorificar a Allah subhanahu wa ta'ala y debemos ser de los que piden el perdón de Dios, como dice la misma sura. Y que también el auxilio y la ayuda siempre viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Muy bien. Entonces, vamos a ver bien qué dice la sura, y vamos a empezar a ver el tafsir, este tafsir que ya no va a hablar tanto del Imam Mahdi, va a hacer hincapié en la victoria a la Meca, pero me pareció muy interesante decir este punto, porque es un punto muy, muy lógico, es una linda exégesis, y es muy, como dijimos, realmente es muy claro, o sea, realmente la victoria final se va a dar luego de la batalla, se va a dar cuando se establezca el Islam, no en la Meca, sino en todo el mundo. Podemos decir de alguna forma que comienza en la Meca todo, y va a terminar en el mundo. Muy bien, la sura dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Entonces, cuando te llegue el auxilio de Allah y la victoria, y veas entrar a la gente, ¿sí? Podemos decir en bandadas, en masa, en el din de Allah, en la religión de Allah, la forma de vida de Allah, que es el Islam. Porque el din en Allah es el Islam. Dios es el Islam, entonces la gente debe entrar al Islam para que se dé la situación que el Corán está diciendo que va a suceder a futuro. Y entonces, ¿qué debe hacer el profeta? Dice, celebra entonces. A ver, tenemos ahí la traducción muy bien. Le dice, glorifica con alabanzas a tu Señor y busca su perdón. Muy bien, en verdad, Él acepta al que se arrepiente. Muy bien. ¿Sí? O también podemos decir, porque Él es el Tawwab, Él es el que acepta el arrepentimiento. Muy bien. Entonces, a través de sus tres breves de ellas, se hablan de varios temas que vamos a ver en este momento. Lo primero que nombra es el Nasrullah. Y da ya a Nasrullah. Cuando llegue en un futuro el Nasrullah, o sea, el auxilio que proviene de Allah. El generoso Corán también nos habla, ¿sí?, de que el auxilio de Allah está próximo. En nuestras aleyas, por ejemplo, en la Sura Al-Baqarah, la aleya 214, también nos dice en otras partes del Corán, por ejemplo, hay una ley coránica que se repite tanto en la Sura 8, la ley 10, como en la Sura número 3, la ley 116, que dice que sepan que el triunfo de Dios, el triunfo solo viene de Dios, porque Dios es poderoso y prudente. Entonces, estas aleyas señalan que tanto el auxilio y la victoria dependen de la voluntad divina. No solo en las cuestiones grandes, sino en todas las
cuestiones. En las cuestiones pequeñas de la vida también el ser humano debe saber que el auxilio viene de Allah, que debe buscar el refugio y la ayuda en Allah siempre, y que también la victoria depende de Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, si nosotros queremos vencer al enemigo, si bien debemos tener una fuerza, ¿sí? Debemos tener poder para hacerlo. O sea, por ejemplo, nosotros como una sola persona no vamos a enfrentar un ejército. Entonces sabemos que vamos a ser martirizados, no vamos a lograr el triunfo. A menos que haya un signo claro de Dios, ¿no? Por ejemplo, la batalla de Badr, los musulmanes eran solo 313, pero tuvieron el triunfo porque Dios les había, digamos, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Bueno, no me sale, ¿cómo se dice? Les albrició el triunfo. Entonces había una seguridad de los musulmanes de que iban a tener la victoria. Y la batalla de Badr sabemos que eran 313 personas, algunos ya eran muy viejos, el profeta los mandó a teñirse las barbas para que parezcan más jóvenes. Y sin embargo peleaban contra un ejército de miles. Vino un auxilio de Dios, pero fue un auxilio realmente maravilloso, con ángeles, etc. Pero bueno, la persona debe saber que tiene que tener cierto poder para, digamos, enfrentar a los enemigos, y que así todo, nunca tenemos que vanagloriarnos de ese poder y saber que el auxilio y el buen fin de las cosas, el tawfiq, viene de parte de Dios subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿qué nos enseñan estas aleyas? También nos enseñan a estamos orgullosos y sobre todo a cuando alcancemos la victoria, agradezcamos a Allah y lo glorifiquemos. ¿Sí? Entonces, también habíamos aprendido que la mejor forma de alabar a Dios, ¿cuál era? El ser humano no podía alabar correctamente a Dios, ni agradecer correctamente a Dios, no alcanzaba la vida ni el tiempo para agradecer las mercedes divinas. Sin embargo, Dios dice esta palabra, alhamdulillah. Y por eso dice, fasabbih bihamdi rabbik. Entonces, glorificarlo, subhanallah, y decir alhamdulillah. Siempre alhamdulillah ante las victorias que podemos tener. La sura comienza refiriéndose al auxilio de Dios, luego al triunfo y por último a la difusión del Islam y la entrada de las gentes en bandadas en la religión de Dios. Los tres casos responden a la ley de causa y efecto. Es decir, sin el socorro divino no va a haber victoria, no va a haber triunfo, y sin este triunfo y sin la eliminación de los obstáculos, los individuos no se islamizarán más. Naturalmente, luego de estas tres etapas, cada una de las cuales constituirá una merced de parte de Dios, llega la cuarta, que es cuando se estableció el triunfo y el ser humano debe agradecer a Dios y alabarlo. Es el comportamiento correcto que deben hacer los creyentes. Muy bien. En la primera ley nombra la palabra Fatah, ¿sí? Que podemos verla ahí, la letra Fatah, pero no especifica, dice, qué clase de triunfo. Sin embargo, y como se ha señalado, hay una gran mayoría, digamos, que tienen la opinión de que se refiere a la toma de la Meca. Dice, y en efecto, este evento inició un nuevo capítulo en la historia del Islam, cuando se produce la toma de la Meca y el establecimiento de un gobierno de la Meca, y que se desmoronan sobre todo los ídolos falsos, en donde se establece el triunfo del Islam. Entonces, por eso se toma como este pater, como, digamos, la cuestión del Shah, de esta sura. Muy bien. Entonces, después de esta gran
victoria que tuvo el profeta, que sin duda fue una gran victoria, no es que queremos minimizarla, la comparamos con la victoria del Imam Mahdi, sino que por cómo viene la sura hay algunos exégetas que tienen esta opinión, que en mi caso personal me parece más certera, que tiene que ver con el triunfo del Imam Mahdi. Pero bueno, fue una gran victoria, la victoria de la Meca, que incluso luego de la victoria de la Meca sabemos que no hubo más resistencia. O sea, ya los habitantes, no solamente de la Meca, sino de todo lo que es el Hijaz, se acercaban al profeta, se convertían también en bandadas de alguna forma, porque saben que en aquella época, por ejemplo, si un gran líder de un clan árabe se convertía al Islam, no se convertía solamente, se convertía todo el clan, ¿sí?, al Islam. Entonces, también en ese sentido se puede hablar de una forma en la que entró la gente en bandadas. Cuando el profeta empezó a hacer su difusión del Islam, al principio fue muy duro, han matado a algunos de los primeros musulmanes, hubo mucha persecución, después estuvo la etapa en Medina que fue dura, pero fue una etapa en que hubo más gente que entró al Islam, donde entraron algunas tribus completas al Islam, luego viene digamos, viene la victoria y el triunfo sobre la Meca. Pero a partir del triunfo sobre la Meca, toda la península árabe ya quedó sometida al Islam porque los mismos jefes de las distintas tribus alejadas ya de la Meca se acercaban al profeta y daban la shahada, y entonces todos los habitantes de ellas después terminaban dando la shahada. Porque, si el jefe de un clan se hacía musulmán, su clan se hacía musulmán por completo. Entonces, bueno, en ese sentido tiene mucho que ver. Y bueno, y al final de la sura, entonces habla de 3 órdenes importantes que dirige Dios al profeta y que corresponden con lo que es la gratitud del ser humano frente al triunfo que Dios mismo le da al ser humano. Entonces, le dice pasar, o sea, lo que es el tasbih, lo que es la glorificación, le ordena el hamd, la alabanza, decir alhamdulillah, y por último le ordena el istighfar, ¿sí?, el pedido de perdón. Entonces, lo primero es glorificar y considerar a Dios exento de todo defecto y de toda imperfección. Lo segundo, o sea, decir subhanallah. Lo segundo significa el hamd, alabar a Dios, y es aceptar todos los atributos perfectos de Dios, y como dijimos, muy profundamente agradecer a Dios por todas las mercedes, sintiendo y siendo consciente de que con esa palabra se resume toda la alabanza para Dios y todo lo que Él merece. Y por último, el pedido de perdón, el pedido de indulgencia y de misericordia que el ser humano le pide a Dios, o en este caso el profeta. ¿Por qué? Porque, bueno, uno, por ejemplo, en medio de una batalla, de un triunfo, de cualquier logro, puede cometer errores. No estamos hablando del profeta, que el profeta era perfecto y cometía errores. Estamos hablando de nosotros mismos. Hay una gran enseñanza, ¿no?, de estas 4 etapas. Entonces, la etapa del pedido de perdón es muy, incluso cuando se obtiene la victoria, porque nosotros en el medio de todo el camino pudimos haber cometido muchos errores, incluso pecados. Entonces pedimos a Dios. Esa es la enseñanza. Glorificamos, alabamos a Dios, pedimos el perdón divino, y con esto reconocemos también la perfección de Dios y la imperfección nuestra, que siempre es digna de pedidos de perdón, porque incluso si hicimos todo bien, quizás no lo hicimos al máximo, quizás no lo hicimos a lo máximo de capacidad que Dios nos dio. Pudimos no haber cometido ningún error, pudimos, por ejemplo,
no haber hecho ningún pecado en el medio, nada, pero no lo llevamos al máximo, no hicimos todo lo que. Entonces siempre el ser humano tiene, digamos, una necesidad del istighfar, del pedido de perdón. Cuando el profeta y los imames pedían perdón, tiene que ver más con la humildad de ellos y tiene que ver también con una enseñanza. ¿Sí? Si el profeta mismo pide perdón a nosotros que nos queda. Entonces, el gran triunfo purificó los pensamientos politeístas e hizo manifiestos la perfección y la belleza divina, logrando que los extraviados se condujeran por el camino correcto. Además, esto constituyó un factor primordial para que la gente no creyera que Dios abandona a sus fieles y para que supieran que Dios es poderoso para completar sus promesas y para que los hombres admitieran su debilidad frente a su omnipotencia. Estas órdenes enseñan al siervo que en el momento del triunfo deben recordar los bellos atributos de Dios e invocar su indulgencia para que por un lado desaparezcan su orgullo y desatención y por otro lado esté inmune del sentido de venganza. Entonces, tenemos la certeza de que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, como el resto de los profetas, son infalibles. ¿Sí? Esto que quede claro. La cuestión del pedido de istighfar, el pedido de perdón, que Dios en este caso le ordena, ¿sí? Porque acá le está hablando imperativo, ¿sí? Pide perdón, o arrepiente. Entonces, esto tiene que ver primordialmente con una enseñanza que el profeta deja a la gente. Y otra es con una humildad. Entonces, el ser humano ve esta actitud del profeta, siendo el profeta ma'asum, no cometiendo pecados, no cometiendo errores. Eso no, digamos, no da pie a pensar que algunos musulmanes creen esto, creen que el profeta, por ejemplo, era ma'asum, sí, cuando transmitía el mensaje. Pero después, en otras cuestiones de su vida, era una persona corriente. Sí, piadoso, sabio, pero común y corriente. Nosotros decimos, los seguidores de Ahlul Bayt, decimos que no. Digamos, una persona, un profeta. Primero, el profeta Muhammad, por el mensaje que porta. Aunque todos los profetas mantienen esta condición de risa, de infalibilidad, entre ellos hay distintas digamos, distintos grados. Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es un gran recipiente para un gran mensaje que se está comprando, ¿no? Nosotros no podemos, por ejemplo, poner 1000 litros de agua dentro de un vaso. El Sagrado Corán que recibió el profeta eran como 1000 litros de agua que van a tener que entrar solo en un recipiente de 1000 litros, que otros profetas mismos no estaban capacitados de recibir. Ni siquiera los grandes profetas como Moisés, por ejemplo, Abraham, Noé, Jesús, ellos tampoco podían recibir un mensaje como el mensaje del Corán. El grado de perfección del profeta era superior a todas las cosas, era lo mejor de la creación. Por lo tanto, no cabe esa posibilidad de que el profeta cometa errores. Y esta visión que tienen los musulmanes contradice, digamos, lo que el mismo Sagrado Corán. El mismo Sagrado Corán dice que el profeta incluso ni siquiera habla, ¿sí? Por decisión propia, por su propia pasión o por su propio, digamos, gusto, sino que sus palabras mismas son las palabras de Allah, constantemente, mientras que transmite el Corán y fuera. Por otro lado, hay una cuestión lógica, que es que nosotros para seguir a un profeta debemos ver perfección al profeta. Por ejemplo, si el profeta cometiera errores, no estamos diciendo pecados, estamos diciendo errores como, por ejemplo, enfadarse, ¿sí? Demasiado, entrar en ira, no sé. Y no una persona que es iracunda, que, digamos, no controla sus emociones. Difícilmente podemos seguir a esa persona como profeta de Dios. ¿Sí? O sea, esa persona no puede a nosotros
guiarnos y transmitirnos el mensaje divino, porque nos agarra una duda de que realmente, cuando está enojado también, ¿acaso está demostrando el enojo de Allah? O sea, ¿qué significa esto? El profeta se enojaba, por supuesto, pero se enojaba cuando veía las grandes injusticias y los grandes pecados. No obstante, siempre mantenía su calma, no creía dolor, presión. Todos estos son puntos que tenemos para entender que el profeta era consciente, que este orden de pedido perdón no tiene que ver con, con, una, con un error del profeta que pudo haber cometido, sino que es una enseñanza, una forma de educar al ser humano. Y después, bueno, también es una educación, porque una de las cosas que nos educa es la cuestión de la indulgencia. Sobre todo, si nosotros pedimos perdón a Dios, nosotros cuando obtenemos una victoria también vamos a ser indulgentes con aquel a quien nosotros, sobre quien nosotros hemos triunfado. Eso nos importa bien. Y por eso también en las grandes batallas del Islam siempre los musulmanes eran muy misericordiosos, ¿sí? Con los prisioneros de guerra, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Después también hay otra cuestión, que es que cuando una persona obtiene la victoria, Shaitán mete la cosa, ¿no? Entonces Shaitán, ¿qué hace? Shaitán empieza a hacer que uno se vanaglorie de sí mismo, que uno se vuelva opresor también, que empiece a aparecer esa sed de venganza. Entonces, bueno, fulano mató a mi padre, entonces yo ahora que triunfé voy y le corto la cabeza. Bueno, no, el musulmán no obra así, ¿sí? No permite que ese orgullo, que digamos, esa sed de sangre y de venganza entre en el corazón luego de una victoria. Triunfó, triunfó, ya está. Se establece la verdad, el haq, se establece el Islam. No se aplasta la cabeza de nadie, ¿no? Por eso el profeta, cuando fue en la Meca también, ¿qué fue lo que hizo? El profeta reunió a los grandes jefes que tenía la Meca entonces, como Abu Sufyan, por ejemplo, y él podría haberlos matado directamente. Realmente las personas que habían hecho planificado el asesinato del profeta en muchas oportunidades, por ejemplo, Laylatul Mabit, la noche en la que el Imam Ali alayhi salam durmió en la cama del profeta para que el profeta pueda salir hacia Medina. Hubo un intento de asesinato planificado por todo este grupo, digamos, de grandes, digamos, los poderosos de la Meca. Y sin embargo, el profeta en ese momento de victoria no lo hizo. Los trajo consigo y ellos aceptaron el Islam. Lo aceptaron, por supuesto, sin sentimiento, pero lo aceptaron al fin y, bueno, vivieron entre los musulmanes. Entonces, fíjense, si nosotros nos dejamos arrastrar por esa sed de venganza, y el profeta, en vez de enseñar esto, de pedir perdón, y Dios no le hubiese dado, no le hubiese revelado en esta ley esta orden de pedir perdón, el profeta mismo hubiese tomado venganza y cortado las cabezas y colgadas, no sé, ponerlas colgando como hacían después los califas, y lamentablemente los gobernantes que ha tenido el Islam en su historia, que han hecho crímenes terribles con sus enemigos. Entonces las enseñanzas de Allah subhanahu wa ta'ala de misericordia, de piedad, no se hubiesen establecido en los corazones. Esta es una forma en la que Allah nos está educando, y a través del profeta nos está educando, que cuando nosotros obtenemos una victoria no tenemos que dejarnos arrastrar por los deseos de Shaitan y pisarle la cabeza al enemigo. Muy bien. Al comienzo de la interpretación hemos dicho que la notificación de la victoria anunciaba la culminación de la misión del profeta, y la alabanza a Dios y agradecimiento y pedido de perdón. Es el estado, dice, adecuado que debe tener, digamos, en este caso el profeta, porque ha culminado su misión correctamente y porque llega el momento del encuentro, digamos, con Dios, subhanahu wa ta'ala. Es decir, que ya el profeta va a morir. Entonces también hay otra enseñanza allí de cómo debemos terminar.
glorificando a Dios, alabándolo, es decir, agradeciendo por todo lo que hizo y pidiéndole perdón para ser recibidos con el perdón asegurado. Muy bien. Hay muchos hadices que dicen que había una súplica que el profeta dijo cuando fue revelada esta sura, y dice que el profeta dijo: Dios mío, la alabanza te pertenece, te agradezco. Dios mío, perdóname, por cierto que tú eres indulgente y misericordioso. Entonces el profeta, obedeciendo a esta orden, también dijo alhamdulillah, agradeció a Dios y pidió el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Con respecto a la frase inna kana tawwaba, por cierto, ciertamente que él es el perdonador, esto es una puerta abierta al istighfar. O sea, primero da la orden del istighfar, da la orden de pedir perdón y después dice innahu kana tawwaba, ¿sí? Porque ciertamente él es perdonador. Entonces nos invita de una forma a pedir perdón y nos asegura que ese perdón va a ser aceptar ese pedido, va a ser aceptado. Entonces Dios nos perdona y acepta nuestro arrepentimiento, y otra enseñanza es que nosotros también debemos aceptar el arrepentimiento y el pedido de perdón de nuestros opositores o nuestros enemigos, tal y como hizo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam con sus enemigos, ¿sí? Que por cierto eran personas rencorosas, eran personas que tenían mucho odio por el profeta, que como dijimos, hubo de todo, hubo quienes lo intentaron asesinar, quienes lo mandaron a asesinar, quienes arrojaban basura, quienes mentían sobre él, quienes injuriaban al profeta. Sin embargo, el profeta en ese momento de victoria estaba muy tranquilo, y ellos tenían mucho miedo por lo que les iba a pasar, viendo a los musulmanes que ya nadie los paraba, ¿sí? Que entran a la Kaaba triunfantes, tanto el imam Ali alayhi salam como el profeta. El profeta, saben la historia, el profeta va a entrar con el imam Ali a buscar los ídolos, y habían algunos ídolos en lo alto de la Kaaba tiene como 12 metros de alto. Entonces el imam Ali le hizo como piecito al profeta, vieron, incluso poniendo las manos así para que el profeta se suba a los hombros, y el imam Ali, que era el que arrojó la puerta de Jaibar, arrancó con su mano la puerta de Jaibar, tenía tanta fuerza, no soportó el peso del profeta. Hay un hadith que se cuenta, ¿no? Entonces, el profeta, cuando se va a parar sobre Ali, el imam Ali se le vencen las piernas, se dobla, y el profeta se ríe y le dice que yo tengo el peso de la profecía. Entonces, vos para arriba. Y el imam Ali alayhi salam fue el que se paró y tiró al ídolo más alto que estaba en la Kaaba para quebrar. Otra enseñanza, pues, el profeta sallallahu alaihi wa sallam no tenía mejor parecido o igual que el imam Ali. Sin embargo, el mensaje era para el profeta y la wilaya era para enviar. Muy bien. El profeta del Islam y todos los profetas que estuvieron antes que él mismo alababan a Dios, le agradecían, le pedían perdón. Por ejemplo, en la sura número 12, aleya 101, si la pueden buscar, vamos a ver un ejemplo. A ver, mashallah. Aleya 101. Perdón, chef, ¿qué sura? Sura 12, sura 12, sura 12. Oh, la bosta. La bosta. Oye,
Sadoyek. Barakallah. Dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ¿Esta leya? Esta es la, no, una leyenda, para marcar en verde. Muy bien, ahsantum. En donde aquí es el profeta Yusuf, alayhi salam, cuando asumió la gobernación de Egipto y sus padres y los hermanos lo visitaron, él dijo esta frase. Muy bien, Señor mío, ya me has agraciado con el imperio y me has enseñado la interpretación de los sueños. Oh Creador de los cielos y la tierra, tú eres mi protector en este mundo y en el otro. Haz que muera musulmán y reúneme con los virtuosos. Muy bien. Bastante. ¿Sí? Fíjense, el profeta Suleimán también, después de un gran triunfo y después de mucho sufrimiento, sabemos que el profeta Suleimán fue humillado por sus hermanos, odiado por sus hermanos, envidiado, incluso por las esposas del profeta Yahú, ¿sí? Era muy odiado, tanto él como su madre, había mucha envidia, y esa envidia empezó en esas mujeres, se transmitió a los hijos, a los hermanos del profeta Yusuf, y bueno, fue arrojado al pozo. Toda la historia del profeta Yusuf, que la conocen bien, seguramente. Entonces, después de tanto sufrimiento y de que Zuleija cae en esta confusión y que él termina en la cárcel, y etcétera, etcétera, todo lo que sucedió al final de todo, cuando ya el profeta Yusuf estaba en el poder. Fíjense, subhanallah, cómo él agradecía a Dios Todopoderoso por todas las mercedes, incluso por las mercedes de interpretar los sueños. Muy bien. También tenemos, si quiere buscar la hermana, en el Corán, la sura 27. Sura 27. Listo. Sura 27. Vamos primero. Bien. Ahí está. La ley número 40. Abajo. ¿Está? Muy bien. Cuando Suleimán vio frente a él el trono de la reina de Saba. ¿Estamos bien? En el medio de la ley sería, muy bien. Dice, más cuando Salomón vio el trono ante él, dijo, esto proviene de la gracia de mi Señor, para probarme si soy agradecido o ingrato. ¿Sí? Ahí lo vemos en árabe. Perdón que no la leo en árabe la ley, pero tengo la pantalla lejos y no llego a ver las letras en árabe. Lo estoy leyendo acá, lo tengo escrito acá, en español. Entonces dice, más cuando Salomón vio el trono ante él, dijo, esto proviene de la gracia de mi Señor, para probarme si soy agradecido o ingrato. Más quien agradece, ciertamente lo hace en beneficio propio. Mas el desagradecido sepa que mi Señor está libre de la necesidad y es generoso. Mashallah. Gracias, hermana. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل يرتد إليك طرفك فلم أراه مستقرا عنده قال هذا فضل قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. Ven acá, utiliza también este término, ¿se acuerdan de la sura anterior? ¿Sí? Dice, sí, para probarme, dice acá. Esto pertenece a una merced de mi Señor para probarme si soy ashkur, o sea, si soy agradecido, an akfur,
¿Se acuerdan Suratul Kafirun que habíamos dicho? Que el kufr en sí es el rechazo, el desagradecimiento también, ¿sí? No es el no creer, el rechazar. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Quien agradece lo hace para sí mismo, es de sí mismo. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Y para aquel que es desagradecido, Dios es rico, es generoso. Dios no necesita, está libre de necesidades. Ghaní es el rico, no. No necesita absolutamente nada porque lo posee todo. Muy bien. Entonces, ¿qué hora tenemos para terminar con esta clase? A ver si tenemos... No, tenemos bastante con esta sura. Esta sura es un poquito larga al principio. Muy bien. Así que no vamos a terminar hoy. El mayor triunfo del Islam en la época del profeta Muhammad entonces fue la toma de la Meca. Fue un hecho histórico que fue prácticamente un antes y después en lo que tiene que ver con el Islam y el desarrollo que hubo en el Islam luego de este. Y fue un verdadero triunfo y un hito histórico justamente porque la península árabe, ¿sí?, tenía un mal como el coronavirus, ¿no?, que empezó con una persona y se propagó por todos lados, que era el mal de la idolatría. Ibrahim alayhi salam había dejado un lugar en la Meca, ¿sí?, y después se fue propagando por la península, por el resto de la península, no por toda la península, por gran parte de la península del Hijaz, el monoteísmo. Pero, ustedes fíjense, lo que va a ir sucediendo con el tiempo, sobre todo en la Meca. La Meca era un centro de monoteístas y de monoteísmo establecido por Ibrahim, por Ismail, con ellos hacia la paz, y sin embargo yo les conté la historia que fue una persona de los habitantes de la Meca que viajó a Siria y que vio cómo adoraban un ídolo. Entonces él trajo este ídolo como para representar a Allah, y así empezó después esta idolatría que termina siendo como un cáncer, digamos, que todo el mundo cae en la idolatría en la península árabe, y de hecho la gente de la Meca vivía prácticamente del comercio de todas esas caravanas que venían del resto del Hijaz para visitar a sus ídolos o para hacer peregrinaciones a estos ídolos, y por eso tanta rivalidad y tanto rechazo con el profeta Salam. Y con este triunfo de la Meca, lo que se hace es erradicar la idolatría de todo el Hijaz, de todo el Hijaz. Por eso rápidamente todo el Hijaz, a partir de ese momento, comienza a aceptar el Islam. Entonces, ¿qué es lo que fue sucediendo en principio, ¿no? Se hace el pacto del Hudaybiyah. Entonces los incrédulos de la Meca violan este pacto y entonces empiezan a oprimir a los seguidores del profeta Muhammad, a asesinarlos. Empieza así, de esta manera, se rompe el pacto. Entonces el profeta va a defenderlos, y eso es como una trampa que hicieron para que después decir al profeta o acusar al profeta que el profeta fue el que rompió el pacto. Entonces dice, estaban casi listas todas las condiciones necesarias para quitar la hipocresía, digamos, y el politeísmo, y lo que faltaba, digamos, era tener el control de la Meca. Entonces, a partir de la ruptura del pacto de Hudaybiyah, se empieza a preparar todo como para que los musulmanes entren en la Meca. Y según cuentan aquí, esta toma se realizó en 3 etapas. En primera instancia, dice, lo que tenían en mente es preparar un ejército, digamos, tener las fuerzas como para poder enfrentar a los enemigos. Lo segundo es que, digamos, tenían que ser muy hábiles para lo que era la toma de la Meca.
Entonces, ellos lo que querían era, digamos, hacer un estudio de cómo iba a ser esta toma. O sea, una vez primero que ya tenían el ejército, digamos, ver de qué manera iban a hacer, ver la táctica que iban a utilizar, y luego dice, esta misma etapa se llevó a cabo con suma atención y minuciosidad. Dice, el enviado de Dios vigiló atentamente esta ruta que separaba la Meca de Medina, para que cada noticia de lo que ellos iban a hacer no llegara a los mequinenses, y entonces que sea digamos, un ataque sorpresa, o sea, que los musulmanes estén de golpe, de forma así triunfantes, y como un factor sorpresa a la Meca, digamos, a las puertas de la Meca. ¿Qué sucedió con esto? Con esto lo que sucedió es que se evitó el derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para la guerra en ese momento los habitantes de la Meca. Entonces, imagínense, llegan los musulmanes con toda la fuerza, bien preparados, con esta táctica de la sorpresa. Entonces con los mequineses no estaban preparados, no tenían un ejército bien fuerte y entrenado y ya pensando y, digamos, preparados psicológicamente para una guerra. Entonces rápidamente se rindieron y hubo que armarse. Pero aquí cuentan, dice, solo se presentó un inconveniente con uno de los musulmanes, dice, se llamaba Hatib, y dice que él vio una carta a Quraysh, dice, en donde parece que quería contar las cosas que estaban preparando los musulmanes. Dice, milagrosamente el profeta la descubrió y mandó al imam Ali alayhi salam a traerla a la carta y al hombre. O sea que Dios mismo también aquí auxilió a los musulmanes, y pudieron evitar que esta persona pase información a los. Muy bien. Entonces, de esta forma, los musulmanes pudieron dar este factor sorpresa y fue muy fácil. Lo muestran en la película El Mensaje, cómo los musulmanes entran y sorprenden en sus casas prácticamente a los poderosos de la. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos hoy. Falta ver bastante de esta historia, sobre todo, que si Dios quiere, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos a continuar inshallah en la próxima clase, el martes, ¿sí? El martes a las 4 de la tarde con la ayuda de Dios, inshallah. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y disculpen que el martes no estuve, bueno, justo tenía turno para ir a aplicar la vacuna esta del COVID. También me dejó un poco más o menos, pero bueno, ya estamos recuperados. Nos estamos viendo inshallah. Muchas gracias, Sheikh Cerrilla. No, gracias a ustedes por estar siempre ahí atentos, mashallah. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, Sheikh. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.